TV, tu canal. Proponemos TV, tu canal. Saludos amigos, muy buenas noches, son las 9:02. Bienvenido una vez más a este espacio de entrevistas. Hoy tenemos como invitado al asambleísta, el señor Jofre Poma. Saludos asambleísta, muy buenas tardes desde España, saludos. Buenas tardes, estimado Javier. Un saludo para todos los compatriotas allá en España y en toda Europa, en todo el mundo. Pues un gusto saludarles desde aquí, desde el Aguagrio, provincia de Sucumbíos, Ecuador, con una temperatura que estamos creo que por los 34, 35 grados. Un calor espectacular que está haciendo acá en Sucumbíos. Muchísimas gracias a usted, asambleísta, y sobre todo decirle pues a nuestros hermanos ecuatorianos, sobre todo los que estamos aquí en Europa, pues a los que se están conectando a través de esta señal de Proponemos TV, darles las gracias y sobre todo pues dar a un nuevo invitado, como es un asambleísta, y sobre todo a nosotros es bastante, muy grato, pues sobre todo que autoridades del Ecuador pues pasen por este canal y sobre todo que nos expliquen un poquito cómo se está viviendo la situación en el Ecuador. Asambleísta, sobre todo me gustaría saber a raíz de ustedes, sobre todo de su bloque, ahorita mismo cómo se está gestionando la crisis sanitaria a través del gobierno. Hemos visto muchas imágenes fuertes de Ecuador, créanlo, me da mucha lástima encima que hemos perdido muchos seres queridos, familiares, hermanos, abuelos, y encima ni siquiera podemos irlos a ver, ni siquiera podemos verlos, darle luz, ese último adiós. Entonces hemos visto esas imágenes fuertes. Ahorita mismo el gobierno está dando mucho que desear al país, al Ecuador, independientemente sobre esta última semana, pero ustedes como asambleístas, ¿cómo está viendo la gestión del gobierno? Bueno, primero lamentamos mucho lo que está sucediendo en nuestro país. Creo que el mundo entero conoce sobre la realidad de una mala gestión, una mala administración de la crisis sanitaria y la económica que estamos viviendo como tal de parte del gobierno. El mundo entero conoce que es un gobierno que lamentablemente ha seguido las líneas del Fondo Monetario Internacional, ha seguido una línea de aplicación de una política económica netamente neoliberal. Eso hizo que desde que entró, pues aparte de los problemas internos políticos, de haberse desviado del proyecto político del expresidente Rafael Correa, que fue el que lo llevó al cargo a Lenín Moreno, pues él lo que hizo es entregarse rápidamente a las élites del Ecuador, a los grupos empresariales, al Fondo Monetario, a los bancos aquí en el Ecuador, y han aplicado una política de exprimir más a la población, a la clase media, a la clase pobre, pues y obviamente beneficiar incluso con política pública a estos sectores. Tal es así que empezaron desmantelando la educación, desmantelaron la salud, despidieron muchos médicos, no asignaron los recursos económicos en años anteriores al sistema de salud, pues y obviamente cada vez lo fueron debilitando, y cuando vino ya lo de la pandemia, pues cuando llegaron los primeros casos aquí al Ecuador, nos agarró, como quien dice, en esas condiciones, con un gobierno que estaba completamente desatendiendo el sector de la salud, un gobierno, como lo ha dicho el presidente Moreno, que le importa un bledo el país, él está ahí con otras intenciones, con otras cosas, y que pues ante esa ineptitud, ante esas negligencias incluso, pues en este momento somos el país a nivel de Latinoamérica que más casos y que más muertes lamentablemente tiene en Es per cápita, es decir, por cantidad de habitantes. exactamente ahorita mismo en el Ecuador lo que estamos viendo, que justamente somos noticia internacional de muchos presidentes de diferentes países de Latinoamérica, no como ejemplo de una buena gestión, sino como un mal ejemplo, cómo se Así lo está gestionando esta crisis sanitaria. Es decir, para tomar referencia de lo que no se debe hacer, toman como ejemplo al Ecuador. Miren hasta dónde hemos llegado. Es muy lamentable. La imagen internacional del manejo de la crisis como tal ha sido desastrosa. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud incluso
va a intervenir porque ha visto que ya la capacidad local pues no ha habido, ¿no? Y se ha salido de control, se ha salido de las manos. El gobierno ante esa situación lo único que ha hecho es buscar siempre culpables al gobierno anterior, buscar culpables en otras personas, cuando aquí todos sabemos que la responsabilidad pues es del gobierno y en cualquier parte del mundo. La responsabilidad tiene el jefe de Estado. Exactamente, Jofre, créalo, a nosotros nos duele mucho, sobre todo aquí desde el exterior, ver cómo se está gestionando el Ecuador. Pero ustedes mismos, como asambleístas, ahorita mismo, ¿qué proyectos están presentando para gestionar la crisis? Porque ahorita mismo seguro que tienen que trabajar, estarán viendo la forma cómo sacar recursos y cómo apalear esta crisis, porque al final es muy importante ahorita mismo contar con el apoyo de la Asamblea para poder gestionar esta crisis sanitaria. ¿Lo están haciendo ahora o todavía no hay acuerdos todavía en este sentido? Mire, la crisis sanitaria pues creo que es única. Yo no recuerdo otra crisis en términos sanitarias, económicas, humanas, incluso que creo que ya mismo se presenta, se haya vivido aquí en el Ecuador y en el mundo. Eh, Nosotros todos estamos ahorita, el pueblo ecuatoriano, guardando la cuarentena, el aislamiento, como han determinado las autoridades sanitarias aquí en el país y que creo que en todos los países. Eso nos ha permitido hacer un trabajo desde las casas, desde las provincias y no ya en el pleno de la asamblea que está en la capital, en la ciudad de Quito. Pero nos hemos visto la manera de hacerlo a través del teletrabajo, de la vía virtual, como estamos haciendo esta entrevista. Y la responsabilidad que tiene en la Constitución ecuatoriana la Asamblea es la de fiscalizar y legislar. En el marco de la fiscalización hemos exigido, Javier, desde hace un mes, cuando empezó ya esta crisis aquí en el Ecuador, porque ya habíamos conocido lo que pasó con China, ya nos alertamos y ya teníamos las antenitas así destellándonos, ya avisándonos de lo que estaba pasando con Italia, de lo que estaba pasando con España, pero acá el país no tomó ninguna prevención, no tomó ninguna medidas. Cuando ya se vinieron los primeros casos, que fueron como es en Los Ríos, y también a Imbabahoyo, y también aquí en La Guario, que entró por un extranjero holandés que hacía turismo, esos fueron los dos casos importados, si cabe el término, que vinieron del extranjero y que de ahí empezó el contagio que ahora tenemos. Entonces, en ese entonces nosotros ya habíamos hecho un llamado al ministro de Finanzas y al ministro de Salud, en ese entonces, ministra de Salud, perdón, de que se transparenten las cuentas en función de cuánto iban a asignar al Ministerio de Salud y a la emergencia como tal que la estaba decretando el Ministerio de Salud responsable, cosa que nunca se dio, nunca nos informaron, nunca entregaron la información. Claro, tal es así, de que incluso luego la Asamblea, al ver que no como es, no nos entregaban la información de cuánto mismo iban a presupuestar, cuánto en la emergencia tenían que destinarlo pues para poder afrontar esta situación que ya habíamos visto que en otros países lo que les estaba significando y las muertes que empezaban a haber. Entonces, Exactamente. tal es así, Javier, de que en vista de que no presentan la información, no transparentan, la Asamblea Nacional se reúne, todos los bloques, es decir, todas las bancadas, las distintas posiciones políticas e ideológicas que hay aquí en el Ecuador, representadas en la Asamblea, se reúnen y le piden al ministro de Finanzas, en plena crisis ahora, que no pague deuda externa, porque ya se tenía la sospecha o había el rum rum de que iban a pagar deuda externa y que por eso no estaban inyectando los recursos para la emergencia. Aun cuando la Asamblea le ha pedido al ministro y al gobierno que no pague, esa misma tarde el ministro salió nacional aquí en el país a 324 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y además, en esos mismos días se conoció de que la ministra nunca recibió recurso alguno por la emergencia en salud y por eso ella renunció a su cargo, porque en otras palabras y en síntesis dijo, imposible que podamos como ministerio asumir una pandemia como tal cuando no nos han entregado dinero. Y por eso renunció, porque ya desbordaba las capacidades de lo que tenían. Entonces, en el fondo, Javier y a los que nos están viendo en el mundo, denunciamos que aquí ha habido un gobierno que lo único que ha hecho es preocuparse
de ser puntual en los pagos a estos tenedores de bonos, a estos tenedores de deuda externa, en donde en la emergencia, en las muertes que han habido en Ecuador, lo único que han hecho es aprovecharse para hacer dinero. Exactamente, y, asambleísta, nosotros lo que sí quisiéramos saber es información directa. ¿Quiénes son los retenedores de la deuda, de los bonos? ¿Quiénes son los dueños de todo eso, de esa deuda ecuatoriana? Hasta ahora Dígalo, no si la, nos puede dar esa información. hasta ahora no la dicen. Obviamente que hay tenedores extranjeros y tenedores nacionales. Hay Nacional, beneficiarios exactamente. nacionales. De hecho, nosotros sospechamos que puede ser gente de la banca o que está relacionada con la Eh, banca, con los sectores empresariales, pero el sí, gobierno no lo dice. Y se ha pero dicho exactamente, el mismo ministro de Finanzas, Richard Martínez, con su viceministro, que estaban muy afanosos y muy urgidos, muy acelerados y muy cumplidores con el Fondo Monetario, se ha denunciado aquí a través de las redes sociales, y eso está investigando la Asamblea, de que el viceministro de Finanzas estaría comprometido con estos tenedores de deuda y que además tendría recursos en paraísos fiscales. Entonces, mire, en toda esta pandemia, en todas estas muertes que lamentablemente las hemos tenido que padecer el pueblo ecuatoriano, hay gente que simplemente se ha preocupado para aprovecharse, como le dije hace rato, y hacer dinero. Eso lo vamos a investigar. En este momento estamos priorizados es, en salvar la vida, en ver alternativas que permitan salvaguardar la gente, que no siga habiendo más contagios, más muertes, afrontar la cuestión económica, pero obviamente que se va a investigar, estimado Javier. Exactamente, asambleísta, a nosotros nos preocupa muchísimo, ya que ustedes son fiscalizadores y tienen que tener la información directa. Y me parece algo raro, ya le digo, algo raro que ustedes, que son la máxima autoridad para poder fiscalizar el tema de la deuda y que ustedes no lo sepan, ya le digo, nos da mucho que decir. Independientemente, ya te digo, nos preocupa como ecuatoriano. En este caso, yo fuere la deuda del Ecuador. ¿Cuánto es la deuda del Ecuador? Porque claro, quisiéramos saber el monte de la deuda, según eso, cuánto dinero entra al Ecuador, cuánto dinero del petróleo ecuatoriano entra al Ecuador y en qué se lo está gastando, porque todas las noticias que estamos viendo es que simplemente que en el Ecuador no hay dinero, no hay dinero y simplemente ustedes como asambleístas tendrán esa información más exacta, asambleísta. Sí, efectivamente, pues bueno, la deuda en sí que en este momento está teniendo el Ecuador sobrepasa los 40.000 millones de dólares. Es una deuda incluso mayor a la que ha hecho el gobierno anterior del presidente Correa. Es decir, en otras palabras, hay deuda más fuerte en este gobierno y no se ha visto mayor inversión acá, porque ha sido deuda básicamente que se ha traído recursos para poder, ¿qué? Seguir pagando deuda, para seguir pagando laudos, es decir, juicios internacionales que el Estado a veces pierde. Entonces han hecho préstamos para poder pagar o salir de esos apuros. También hay que reconocer que de pronto habrán recursos mínimos, pocos, que van a la inversión pública, para sobre todo el área de salud, el área de educación o el área social. En eso también hay que reconocer. Pero, como le digo, Javier, aquí el tema de fondo es de que todos los países del mundo, porque ningún país no tiene deuda, todos los países tienen deuda, se Exactamente. endeudan para poder sacar sus países adelante. El problema aquí es que todos los países del mundo están apostando al manejo de la crisis bajo una política de renegociación, es decir, renegociamos porque ahorita nadie tiene plata para pagar. Segundo, otros están pensando incluso en moratorias, en condonación de deuda, no pago de deuda externa, pues bueno, obligar a los tenedores a buscar una salida con la intención de que dejen los pocos recursos que hayan acá en el Ecuador servir para que puedan salir adelante sus países. Pero eso no está pasando aquí en el Ecuador. Entonces ahí hay una Exact gran sospecha de que hay una relación de, como ya se ha denunciado, de gente del gobierno con los tenedores de deuda. Por eso es que están apurados tratando de pagar los bonos en esta plena crisis, Javier. Exactamente, asambleísta. Quisiéramos saber cuánto fue el préstamo que se le hizo al FMI, el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo, si son esos 10.500 millones, si no me equivoco, ese dinero, ¿dónde está? Porque al final, claro, como usted dice, sí, se ha pagado para pagar esto, pero al final, si nos endeudamos, es para hacer progresar el país.
Pero lo que no puede ser posible es que en menos, desde el mes de octubre, si no me equivoco, desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, menos de 6 meses, ya se haya acabado todo el dinero. Entonces da mucho que decir, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Y aquí hay mucha corresponsabilidad. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana permanentemente hemos estado denunciando, al igual que la población y los sectores sociales progresistas del Ecuador. Pero aquí hay también lo que tiene que saber España y el mundo, es que las otras fuerzas políticas que han cogobernado con Moreno, con el presidente de la República, han tapado todo esto. No hay una transparencia así. Se conoce los montos de los abonos que hace el Fondo Monetario Internacional, pero por ejemplo el tema de la deuda jamás fue pasado por la Asamblea, cuando eso debió haber pasado por la Asamblea Nacional para saber, como usted dice, a ciencia cierta cuánto mismo nos estamos endeudando. Eso no lo han pasado. Pedimos No, también la no, carta. no es información pública, porque al No, final todo tiene que ser no, público. no, pedimos la carta de información que tienen el Ecuador, que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Eso está en inglés, pues obviamente los equipos nuestros, la gente de la bancada está trabajando para traducir eso, pero no hay la mínima o el mínimo interés de transparentar las cosas. De todas maneras, se han hecho créditos de 1.000 millones de dólares, de 2.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y los desembolsos van siendo poco a poco, pero el Fondo Monetario te va entregando conforme tú vayas cumpliendo las medidas que ellos te imponen o las condiciones que ellos te determinan. Por ejemplo, es decir, ellos te dicen, te vamos a dar un abono de 500 millones de dólares, pero me haces esto, me haces esto. Es decir, me reduces Estado, me reduces salud, me reduces educación, me bajas sueldos, me Sabemos cómo desinflas, funciona el Fondo me Monetario. desinflas y te doy otro abono. Entonces, ¿qué ha dicho el ministro? ¿Qué ha dicho el ministro de Finanzas? Que pagaba 324 millones ahora porque aparentemente les venía un crédito fresco de 2.000 millones de dólares en los próximos días. En otras palabras, voy a pagar puntual porque del Fondo Monetario me están ofreciendo como 2.000 millones de dólares en un mes más, ¿no? Hasta ahora no ha llegado absolutamente nada de esos recursos adicionales por el aparente pago puntual que hicieron hace más de 15 días. Entonces, eso es, Javier, eso es lo que nosotros tenemos y vamos a hacer Ecuador y el mundo cuando tengamos la información que hasta ahora, como digo, y un encubrimiento o de alguna denuncia que Bueno, estamos teniendo bastante señal baja. Esperamos poder recuperar la señal. A ver si me escucha, asambleísta, que hemos tenido internet bastante sí, bajo. ahora No, ahora sí, creo que ahora sí estamos recuperando la señal. Asambleísta, ¿por qué al Ecuador ahorita mismo se le ha hecho el mayor atraco a los ecuatorianos? Se le condena la deuda 4.500 millones de dólares de los ecuatorianos. ¿Por qué esa libertad de los gobiernos en regalar ese dinero cuando ese dinero son de los ecuatorianos? Yo creo que aquí este tipo de política asambleísta, yo creo que debe ser castigada. No podemos permitir que al Ecuador se le roben el dinero y simplemente porque ellos quisieron. Simplemente, yo creo que ahorita mismo la banca y la empresa privada del Ecuador están en deuda con el país y sobre todo con todas las familias que han perdido la vida, porque independientemente en Ecuador no se cuentan con diferentes recursos para poder, sobre todo, salvar las vidas. En este caso, ¿por qué el Estado se atribuye todo este poder para poder condenar una deuda que son de los ecuatorianos? Javier, porque España y el mundo deben conocer que aquí el gobierno de Lenín Moreno, gobierno traicionero, un gobierno inepto, está cogobernando con las élites ecuatorianas, con el sector de la banca, con los industriales, con los exportadores. De hecho, el ministro de Finanzas, es decir, el que maneja la política económica del Ecuador, es el representante de los empresariales aquí en el Ecuador. Y esta gente tiene contactos y relación con el Fondo Monetario y con estos organismos internacionales que lo único que firmen a países en Latinoamérica para llevarlos cada vez más a la pobreza. Usted bien lo ha dicho. En una ley económica que el gobierno propuso, porque además aquí en el Ecuador las leyes económicas solo son de competencia de propuesta del Ejecutivo, es decir, es el gobierno el único que puede proponer, la Asamblea no puede proponer una Asamblea económica, lo que puede es procesar, trabajar, como es incrementar,
mejorar las leyes que mande el Ejecutivo. Pero en materia económica es solo el presidente de la República el que puede presentar iniciativas de leyes económicas. Ellos presentaron una iniciativa de ley hace 2 años, aparentemente con la intención de generar empleo, de generar un alivio, un respiro para el sector empresarial, para la banca, para los sectores económicos que aparentemente se quejaron de que estaban endeudados, de que habían perdido dinero, y se les perdonó alrededor de 4.500 millones de dólares en multas, en pagos al Estado, etcétera, etcétera, con la intención de que ellos queden holgados y puedan con eso generar más empleo para los ecuatorianos, cosa que nunca pasó. Se beneficiaron de 4.500 millones de dólares y en plena crisis económica, estos bancos, sobre todo la banca, las telefónicas, han sido las que más han ganado. El pueblo ecuatoriano cada vez más pobre, le cuento. Pero sin embargo, los bancos el año pasado tuvieron una ganancia creo que por encima de los 600 millones de dólares aquí en el Ecuador. Entonces, ¿cómo se puede entender que en una crisis, en una recesión que empieza a vivir el Ecuador, los bancos, sectores empresariales sean los que más ganan y la gente, en cambio, cada vez más en la pobreza? Entonces, ahí está clarísimo para quiénes gobiernan y a dónde se está yendo la plata y en dónde está la plata. Exactamente. El señor expresidente Rafael Correa fue condenado. Está con muchas más personas ahí. Inclusivemente, ¿por qué se da este proceso? Bueno, por Según dos. la fiscalía, perdón, según la fiscalía, pues hay más de 300 pruebas que demuestran que hubo delito peculado, pero en este caso, ¿cuál era el problema entre Correa y el señor presidente del Ecuador, Lenín Moreno? ¿O era Lenín Moreno o era Rafael Correa? Porque al final vemos que hay una pugna entre ustedes, bueno, entre Correa y Lenín Moreno. Entonces, quisiéramos saber si ahorita mismo la política, perdón, la justicia está politizada no solamente de ahora, siempre ha estado politizada la política en el Ecuador. Perdón, la justicia ha estado politizada. Mire, aquí en el Ecuador, y creo que Latinoamérica conoce de la trayectoria, de liderazgo, de la transparencia y honestidad del presidente Rafael Correa Delgado, que es nuestro líder de la bancada nuestra, del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Nosotros, los militantes, los que estuvimos con Lenín Moreno, le apoyamos incluso para que vaya a la presidencia, Sí, pues exactamente, nos porque traicionados, ese era el tema. Hay claro. muchas personas que nos preguntan, pero ustedes fueron que pusieron al señor Lenín Moreno en Eso el nunca Estado lo desconocemos. ecuatoriano. Claro, nosotros nunca lo desconocemos y ese es el más grande error que pudimos haber cometido, porque no lo conocíamos. Fue siempre una persona que nos mintió a todos y nos ha estado mintiendo, porque recuerde que él fue también parte del gobierno anterior, fue vicepresidente 6 años, pues. Es, Y, exactamente, eso es lo que le iba a decir. Si él también fue claro, vicepresidente y aparte de ¿por más, qué? entonces, ¿por qué no Porque a él fue no, juiciado también él? porque a él no se lo topan los juicios, pues, porque a él lo salvan, porque a él lo sacan. Ya él también fue parte, pues administró incluso desde la vicepresidencia fondos públicos, pero ha sido tapado y ha sido separado de todos los procesos judiciales que son básicamente de persecución política a Rafael Correa, por dos sencillas razones. ¿Sí? Por el hecho de que Rafael Correa Delgado, como líder aquí en el Ecuador, es la persona que en este momento, como están las cosas, en una primera vuelta les termina ganando la presidencia, estimado Javier, les gana aquí en el Ecuador. Entonces, todos los sectores políticos, incluido el títere del gobierno de Lenín Moreno, se juntan para evitar que Rafael Correa sea candidato, para evitar que esté en la papeleta de las próximas elecciones que son el próximo año. Entonces, cada quien está cuidando lo suyo y obviamente, además de eso, el segundo punto es la traición que tiene Lenín en términos personales, no sé, algún tipo de complejo, Pero, y, exactamente, pero y porque es una revolución ciudadana y que luego nos terminó dando la puñalada a todito. exactamente, pero Joffre, hemos visto muchísimos casos también dentro del gobierno se llama de Rafael Correa, en muchos casos de corrupción. En este caso también están presos, pero en este caso, ¿por qué la justicia simplemente una vez que lo cogen se apaga? Simplemente lo cogieron a tal ministro, a tal persona, lo cogen, simplemente se acabó y ya no pasa nada. En este caso, ¿por qué en el Ecuador existe ese tipo se llama de corrupción? Simplemente los cogen y después como que si no ha pasado nada. Al final, mire, el ministro se llama de Inclusión Social, o sea, también estuvo detenido por corrupción. Hablamos de, se llama el tema de la refinería
el señor, perdón si me da, el ministro de Energía también. Bueno, tengo muchos nombres aquí, la verdad, bueno, tal vez no tengo el papel, lo tengo bastante allá. Pero bueno, hubieron muchos casos. En este caso, hubo también casos de corrupción en el gobierno de Correa. En este caso también están detenidos. En este caso, ¿cómo acabar con la corrupción? Yo, pero al final, no solamente hubo en el gobierno del señor Correa, sino hay en este gobierno. En este caso tenemos un grave problema. El cáncer de la corrupción, lamentablemente, está impregnado y está por todos lados y ha estado todo el tiempo, como usted bien lo dice. Es decir, el gobierno honesto que quiera luchar contra la corrupción es el que dé acciones y actos de denuncia y combate a la corrupción, como lo hizo el presidente Correa, porque es imposible, imagínese usted, para un jefe de Estado, estar pendiente de lo que pueda hacer algún funcionario que incluso está en el cantón más lejano y que comete algún acto de corrupción. Pero mire usted la diferencia. No se discute y nadie desconoce que en cualquier gobierno o en cualquier administración, incluso de un gobierno local, ya sea un municipio o allá le llaman ayuntamiento, es decir, pueden haber actos o en alguna otra acción incluso de carácter privado, pueden haber actos de corrupción. Y creo que la actitud y la lucha contra la corrupción tiene que ser en las acciones, en la actitud que muestre el funcionario, el responsable que esté al frente de ya sea un municipio o que esté al frente de la pública. Y eso lo ha hecho el presidente con su tiempo, en su momento. Además, él ha reconocido, estuvimos obviamente como parte del proyecto del gobierno, lo dijimos en algún momento, si es que encuentran algún acto de corrupción que sea probado, que sea realmente un acto que se haya cometido, pues tengan que pagar lo que tengan que pagar. Pero lo que no se puede admitir es que haya una persecución política a pretexto de la corrupción. Le pregunto a usted, Javier, y el país lo conoce y el mundo debe saberlo, ¿cuántos funcionarios del actual gobierno están presos, detenidos cuando han sido actos de corrupción denunciados por todo lado? Lo que últimamente pasó con el ministro Granda, como usted bien lo dice, del IES, donde se detectaron unos actos de corrupción en pleno proceso también de emergencia, intentando con un sobreprecio altísimo comprar mascarillas y no están presos. Pero le aseguro que si hubiese sido alguien de la Revolución Ciudadana, ya estuviera preso. Si hubiera sido alguien afín a Correa o alguien relacionado a Correa, ya estuviera preso, como en el caso nuestro. Yo estuve preso, y debe saber el mundo también. Yo estuve preso, Javier. Exactamente, Joffre, sobre todo hablamos de lo que pasó en el mes de octubre, después de la incidencia del paro nacional que hubo en Ecuador. ¿A ustedes por qué? Exactamente, ¿por qué el gobierno fue contra ustedes? Según ellos decían que ustedes eran los causantes, que ustedes estaban financiando personas para poder hacer este tipo de manifestación. Al final, obviamente, ya te digo, las noticias que nos llegaban de Ecuador para acá eran muy graves. Obviamente, independientemente, creo que había muchas personas, gente trabajadora, gente sobre todo del pueblo indígena, que estaba dando su vida por una deuda con unas imposiciones que el Ecuador no estaba dispuesto a soportar, independientemente de la economía que estaba viviendo el país. Pero creo que ya digo, ¿por qué esa persecución contra ustedes? Porque somos correístas, Javier. Eso debe conocerlo el mundo. Aquí hay una persecución política a el grupo, al sector político de Rafael Correa, a quienes creemos en su liderazgo, quienes creemos en su proyecto político y sobre todo quienes creemos en el país de los más pobres, de los más sencillos, quienes estamos defendiendo causas justas. Yo vivo en Sucumbío, en la Amazonía ecuatoriana. Acá, conjuntamente con otras autoridades locales y con otros ciudadanos, fuimos 9, fuimos detenidos simplemente una protesta, por protestar ante el gobierno para que no se aplique un paquetazo económico que venía ¿a qué? A elevar el costo de la vida porque iba a quitar los subsidios a los combustibles. Eso era mortal, liquidador para las personas, sobre todo de clase media, clase pobre, porque incrementaba el nivel y el costo de vida de manera increíble, porque los combustibles iban a elevar a 3, 4 veces más del costo de lo que tienen aquí en el Ecuador, porque aquí es subsidiado el combustible. Entonces, nosotros protestamos de manera pacífica, al igual que otros compañeros en la ciudad de Quito, como Virgilio, Paola Pavón, Cristian González, que son también de la Revolución Ciudadana. Fíjese usted que fuimos los únicos que caímos presos. Hubieron también otros detenidos por las paralizaciones de octubre, pero ellos los sacaron enseguida, no estuvieron presos ni siquiera 15 días y ya los soltaron. A nosotros nos tuvieron casi 5 meses. Y yo estoy condenado con una libertad condicional, es decir, tengo condiciones para pasar acá afuera y no en una cárcel, pero sigo condenado, estoy sentenciado
así estamos, así es la persecución acá en el Ecuador y en América Latina para gente que piensa distinto, Eh, gente que está en el ala progresista defendiendo los derechos de la gente. El sector indígena, la CONAIE del exactamente. Javier, ellos también participaron al igual que nosotros, pero claro, la CONAIE de una u otra manera tuvieron conversaciones con el gobierno y ellos no están presos. Entonces aquí es una cuestión exclusivamente con dedicatoria para quienes, para los correístas, para Correa, porque obviamente hay que desgastarlo, hay que descalificarlos, por eso hay que decirles que son corruptos, que son de lo peor, que son terroristas, que son Eh, incitadores, que son etcétera, etcétera, como nos dijeron a nosotros que éramos terroristas, que estábamos paralizando los bienes del Estado y por eso teníamos que ir presos. Entonces, ¿para qué? Para que se desgasten y que no tengan condiciones de participar en las próximas elecciones. Ese es el fondo, Javier. ¿Le tienen miedo a quién? el- Sí, le escucho. asambleísta, sobre todo quisiera saber cómo están las investigaciones sobre los INA Paper, actos de De eso no hay corrupción que se están llevando en el absolutamente, gobierno. de eso no hay avance absolutamente nada. Esa denuncia la hizo incluso jugándosela el compañero asambleísta Ronnie Aliaga, la presentó ante la fiscalía. Aparecieron que ya iban a darle la sed, que hasta ahora no han avanzado nada, pero sin embargo para Correa tuvieron que trabajar ahora, por pedido del gobierno, la justicia tuvo que trabajar ahora en plena emergencia, arriesgando incluso que los funcionarios puedan contraer coronavirus, pero ahí los hicieron trabajar con la intención de condenarlo aparentemente en primera instancia a Rafael Correa, mientras que para INA Paper, donde hay incluso cuentas, hay montos, hay ya información desde Panamá, donde estarían los recursos del presidente Moreno con su hermano y toda una denuncia de corrupción que hay ahí de por medio, de eso no han avanzado absolutamente nada. Y hay otras denuncias que han hecho contra este gobierno y no hay avance absolutamente nada. Para nosotros, en cambio, como digo, a nosotros nos tienen, pero es con una persecución y un seguimiento que trabajan hasta los domingos para avanzar rápido y procesarnos y Con crisis. Odebrecht, hablemos de Odebrecht. Odebrecht. Muchos políticos están involucrados en este tema, muchos asesores de la presidencia, de la expresidencia. En este caso, estas personas van a ser condenadas, no van a ser condenadas, porque como usted dice, asambleísta, todas personas que cometan actos de corrupción, así se robe $1 del Estado ecuatoriano, es corrupción. El problema es que, o sea, en nuestro país la justicia ecuatoriana simplemente está hecha para delinquir. Es que eso es lo que nos transmiten de Ecuador, aquí, sobre todo aquí en Europa, que simplemente en Ecuador no existe una justicia independientemente de qué gobierno esté. ¿Por qué no funciona la justicia ecuatoriana? porque la justicia se adapta al gobierno y en este caso, pues la justicia está cumpliendo una línea política. La fiscal Diana Salazar cumple una disposición política de la ministra Romo y obviamente el presidente Moreno para generar persecución contra los correístas y contra quien se les quiera oponer y cruzársele en los planes que ellos tienen. En el caso de Brecht, nadie está en contra de que tengamos que sancionar a los corruptos y que se los tenga que castigar y que tenga que hacérseles devolver lo que se hayan llevado. En eso todo el apoyo y de acuerdo, ¿sí? Pero aquí ha pasado lo que en otros países de América Latina no ha ocurrido. Aquí Odebrecht es la gran corruptora. Es decir, es la empresa que corrompió, me imagino, y tendió la trampa o haya hecho sus mañas con muchísima gente. Y eso lo sabe América Latina. No solo eso fue un escándalo, usted sabe, no fue solo de Ecuador, sino de América Latina. Pero en otros países, como en Colombia, en el Perú mismo, a esta empresa la tienen sobre las cuerdas, pues. A esta empresa les tienen montados demandas y juicios encima. Está bloqueada, no pueden contratar y un montón de medidas incluso que le han seguido juicio penal el Estado mismo a la misma Odebrecht. Pero aquí en el Ecuador lo que hicieron es utilizar a Odebrecht para poder llevar preso a Jorge Glass, donde hasta ahora no se le ha podido a Exacto. Jorge Glass comprobar un solo acto de corrupción. Entonces simplemente utilizaron a Odebrecht, hicieron un acuerdo para que ellos testifiquen en contra de Jorge Glass y poderlo llevar a Pero, prisión como lo tienen ahora. Pero mientras que a Odebrecht hasta ahora no se le ha emitido ningún cargo. Odebrecht está campante. Aquí en el exactamente, Ecuador, pero a nosotros nos preocupa muchísimo si Odebrecht ya fue sancionada por el gobierno de Correa, ¿por qué se le permitió de nuevo seguir operando en el Ecuador, sabiendo cómo porque era su sistema operante?
porque en este gobierno, como usted bien lo dice, en el gobierno anterior, el mismo vicepresidente Glass incluso la sacó y tuvieron unas discusiones fuertes y sacó a Odebrecht. Y pidió el presidente Correa, yo recuerdo en un enlace ciudadano, de que suspendan a Odebrecht y que la saquemos de aquí del Ecuador si es que no va a cumplir, obviamente en materia lícita, pues los compromisos que tenía con el Estado ecuatoriano. Pero claro, cuando llega este gobierno, ya es donde encuentran aparentemente un pretexto para poderse desde ahí agarrar y en contubernio con la empresa Odebrecht, pues elaboran un plan para bajarse el vicepresidente. Porque el vicepresidente Glass era la piedra en el zapato para Lenín Moreno en materia de la administración del gobierno como tal, porque Jorge Glass denunció todo lo que está pasando hasta ahora, que este gobierno nos iba a llevar a el Fondo Monetario, que nos iba a meter la mano al bolsillo, es decir, denunció todo lo que está pasando ahora. Y por eso no lo querían tener como vicepresidente, era un estorbo, era una amenaza. Y tuvieron que, con Odebrecht, juntarse y a Odebrecht le ofrecieron un montón de prebendas, de cómo es de arreglos, de cómo es de mejoras en función de los procesos judiciales que pudiesen tener, y eso se demostró ahora en los juicios. Odebrecht sale campante, sale libre en los juicios. Exactamente. Asambleísta, muchas gracias por este tema que son muy importantes, pero ahorita mismo vamos a enfocarnos directamente a la Amazonía. Vamos a hablar del petróleo y sobre todo, déjenme resumir un poquito, sobre todo de hacerles pregunta. Después que en el Ecuador, pues encontramos, bueno, se encuentra petróleo en el Ecuador. ¿Por qué el Ecuador siempre está viviendo los recursos de la riqueza del Estado del Ecuador, pero no somos capaces de producir algo? No producimos nada, todos los importamos, todos los traemos de fuera, y en este caso, el Ecuador, o sea, los gobiernos nunca se han empeñado en hacer algo bueno por su gente. Y en este caso, les quisiera hacer la pregunta es, ¿cuántos pozos petroleros tenemos en la actualidad operativos? Bueno, en este momento el número exacto, no tengo el número exacto, pero son cientos de pozos. Solo aquí en Aguario hay más de 100 y en la provincia de Sucumbíos estamos hablando por encima de los 300 pozos petroleros. No tengo el número exacto porque últimamente se están perforando más pozos en la selva, que es ya un poco más adentrándose en la provincia de Orellana, Ah, y, y ITT, son, ¿no? eso, ITT. son sobre el área de Yasuní, del ITT, así es efectivamente. Esa información no la tengo, pero es una buena pregunta que me hace, ya me voy a actualizar en aquello, para saber cuántos pozos últimamente se han perforado, sobre todo en esa zona. Pero Sí, mire usted, porque tenemos un aumento de producción de petróleo justamente ahora que sabemos, claro, que en el Ecuador el gobierno anterior, pues, para poder tú sacar el petróleo, pues, tú pagas a las empresas que te saquen el petróleo. Creo que ahorita mismo era 30, si no me equivoco, eran $32 por barril. Y en este caso, cuando el barril creo que no llegan ni a los 30, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo el Ecuador al sacar petróleo? Más vale tiene que pagar por sacar la extracción del petróleo. O sea, ahorita mismo Ecuador está pagando, en vez de tener rentabilidad, lo que está es pagando. mire, nuestra provincia de Sucumbíos es petrolera, donde yo estoy ahorita somos una zona petrolera, es decir, esta es la capital Es, petrolera del es Ecuador. el bloque Y 43, ¿no? Es el bloque así 43, si no me sí, equivoco. sí, aquí es, sí, acá estamos en La Guardia, sí. Aquí es donde se arrancó la explotación aquí en la Amazonía ecuatoriana, de hecho, generando una contaminación bárbara al medio ambiente, terrible fueron los primeros años. Luego, cuando llegó el presidente Correa, aplicó medidas, sobre todo en materia de protección ambiental fuertes, reformando la ley ambiental con un castigo durísimo para quien derrame una gota de petróleo. Eso se ha ayudado a controlar muchísimo y se ha hecho una extracción con una tecnología más de punta que afecte en lo mínimo en la parte ambiental y en lo social. Pero claro, nosotros somos un país, como usted lo ha dicho, dependientes del petróleo. Luego de que se encontró este oro negro, como le llaman, pues hemos sido dependientes. Lamentablemente, todo el petróleo que ha salido durante estos años, desde que empezó de la década de los 60, no se lo ha sembrado, no se lo ha invertido en otras áreas que pudiesen en algún momento no requerir ya de ¿Dónde está el petróleo. dinero? Así es. ¿Dónde está el Entonces, dinero? para enriquecer a las élites del Ecuador, ha servido para enriquecer a funcionarios, ha servido el petróleo para enriquecer
a las empresas que tienen relación con el área petrolera, pero para el pueblo ha significado pobreza, destrucción, incluso muerte y contaminación ambiental y cáncer acá en la Amazonía ecuatoriana. Es en el gobierno, Javier, yo soy de La Guagrio y aquí vivo todo el tiempo aquí en La Guagrio, aquí en la capital petrolera. Es Exactamente. Y sobre en el todo, gobierno de sí, Rafael Correa Delgado, donde empieza pero, a invertir. Y cuando le digo exactamente, y invertirse el sobre todo, petróleo, es como, si bien es cierto, no vamos a repetir la historia de que el petróleo simplemente sirva para enriquecer pues, al sector que depende de la industria como tal, sino qué estamos haciendo por la gente, cómo lo invertimos en la gente. pero- Vamos a darle a cada uno un barril. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente Correa? ¿Invirtió en qué? En carreteras, en escuelas de milenio, en hospitales. Tenemos aquí en La Guardia un hospital, el más grande de la Amazonía ecuatoriana, con plata del petróleo. Invirtió en el sector agroproductivo. Entonces, obviamente que no se hizo todo, porque es imposible que en un periodo de unos 10 años Correa, como él mismo lo ha dicho, jamás íbamos a cumplir como un desarrollo que requería el país. El país requiere como unos 30 años para darle la vuelta a todo esto. Ese es el plan con Moreno, que él siga la línea, aunque con su estilo, pero que siga la línea de desarrollo que se había planteado para el Ecuador, pero lamentablemente eso no sucedió, entonces votó abajo todo más bien. Entonces, ¿cómo se invierte el petróleo, Javier? Justamente invirtiendo en lo que requiere la gente para su desarrollo, en el área educativa, en las universidades, en los sistemas productivos, para que ya no más adelante dependamos justamente de este petróleo, sino dependamos, como usted dice, de otras áreas que nos permitan producir, exportar productos, sembrar tecnología, aprovechar lo que tenemos aquí en la Amazonía, la biodiversidad. Pero para aprovechar en materia de biodiversidad aquí las cosas hay que hacer mucha investigación, hay que montar mucha educación superior. Entonces, si invertimos el petróleo en esas áreas, entonces quiere decir que más adelante, pues no tampoco va a ser a un año, eso será unos 15, sí, 20, pero 30 años, tendremos un desarrollo distinto. exactamente, Joffre, el problema es que ahorita tenemos en el Ecuador, que ahorita mismo, para sacar el petróleo, estamos pagando. Sí, Bueno, entonces, con lo que o está sea, pasando, ahorita mismo con en este momento estamos a exactamente con el pérdida. precio Y actual del para petróleo, para nosotros, verá, nosotros aquí tenemos doble impacto para que se contextualice el mundo. Estamos en sucumbidos, exactamente, Amazonía, tenemos al lado Colombia, que tiene eso, que tiene moneda propia, obviamente está su peso devaluado. Aquí al lado está Ecuador con pozos petroleros. Si cae la industria petrolera, no hay trabajo, no hay venta de petróleo, porque en este momento el Ecuador no está produciendo, Javier, porque ahorita producir petróleo es perder, pues, en el precio en el que está, porque usted bien lo dice, producir un barril al Estado le cuesta, dependiendo del campo y dependiendo del tipo de pozo y también del tipo de petróleo, del peso, eso ya es un poco más técnico, pero está en 25, 30, 35 y hasta $40 producir un barril. Y si se lo va a vender a 70, pues se gana algo. Pero ahorita el petróleo llegó, usted sabe, como a $1, creo que ahorita ya subió a 10, es decir, a ese precio simplemente es para el consumo nacional, es decir, para las refinerías nacionales, para las gasolinas que se no han está utilizando. paralizado, no han paralizado la extracción, Desde luego, está porque ahorita paralizada no parcialmente. vale la pena. No, está paralizada parcialmente, Javier, está paralizada parcialmente porque no va a producir lo que se producía antes, porque es perder. Y el Estado no va a perder, Pero pues en este ningún Estado caso, va a perder dinero. Y para rematar otra exactamente, cosa, aquí el petróleo que sale de aquí de la Amazonía se lo lleva hasta la costa, al mar, que es la provincia de Esmeraldas, donde están los buques que llevan para exportar, se lo lleva a través de un tubo, el oleoducto. Hay tres tubos, ¿no? Que exactamente. llevan petróleo. Para rematar, hace 20 días se nos fueron los tubos, se rompieron los tres tubos, generando un derrame ambiental terrible para la Amazonía, porque todo Fue ese petróleo... denunciado, fue denunciado, Sí, desde fue luego. denunciado Yo, este derrame. ¿Quién paga? yo lo ¿Quién responde? pero ¿Quién responde por ese daño ambiental? mire, si bien es cierto, ocurrió la ruptura del tubo Pero por un ecuatoriano. desastre natural, por una falla geológica, pero yo denuncié como asambleísta porque nos corresponde, esa falla geológica ya estaba alertada 2, 3 meses antes de que podía romperse los tubos, porque ahí al lado de donde se rompió hay un volcán y la tierra es muy estable. Entonces ya estaban anunciados.
pero no tomaron correctivos el Estado. Aquí el responsable es el gobierno, el Ministerio de Hidrocarburos, que no tomaron los correctivos y lamentablemente dejaron que esa falla geológica se vaya, decir, un poco de tierra en un río. Eso generó la ruptura de los tubos, generando un derrame, una contaminación catastrófica. Solo que eso nos agarró ahora en plena emergencia, por eso tampoco se ha hecho muy público, no se ha hecho muy grande en términos de información, y eso está contaminado para abajo, las comunidades, la gente, nacionalidades que viven del río, ellos no pueden tomar esa agua, no pueden pescar porque para abajo está eso todo contaminado. Nos lo hemos denunciado, Javier, pero para que usted vea, el problema aquí es que hubo una negligencia porque jamás les importó, ni tampoco les interesa de pronto los efectos en la parte ambiental, porque, como le digo, a este gobierno que está preocupado solamente por los temas económicos de las empresas, de los sectores exportadores, empresariales, muy poco le importan estos temas locales que tenemos que vivir acá, los sucumbienses o los ecuatorianos en la Amazonía, donde sufrimos directamente el impacto de la explotación petrolera. Exactamente, asambleísta. Sobre todo, se está trabajando en la asamblea en la protección de la selva amazónica. Sí, 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 sí. De hecho, nosotros, Javier, hicimos una ley ahora en este periodo de la Asamblea y tengo que decirlo con la humildad y la sencillez de que fui ponente de una ley amazónica, que es básicamente una ley económica, una ley que garantice el cuidado, la protección de la biodiversidad y que lo que hace Pero esta sacando ley, el Javier, petróleo. sí, lo que hace Pero, esta ley pero es, mire, lo que hace esta ley es lo siguiente: aprovechar los recursos que tiene la Amazonía para sembrarlos en desarrollo para su gente, para protección de la biodiversidad y para garantizar un desarrollo ecológico sostenible. Así, en síntesis, ¿qué tiene la Amazonía ecuatoriana? Petróleo, tiene minas y tiene las hidroeléctricas, porque acá están los ríos y acá se hacen las hidroeléctricas. Entonces, la Amazonía del Ecuador, para que el mundo conozca, representa casi el 48, casi el 50% de todo el territorio ecuatoriano, pero apenas somos el 5% de la población, es decir, vivimos poca gente, somos apenas como 800.000 habitantes en todo el Ecuador, pero estamos en casi la mitad del territorio. Por aquí estamos bendecidos por Dios y por la naturaleza. De esta región depende todo el Ecuador, porque si no hay venta de petróleo, si no hay ahora la minería del cobre, del oro que está empezando a producirse aquí en la Amazonía, de las hidroeléctricas que están empezando a producir energía, entonces el resto del país pues no tuviera dinero. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? De todos estos recursos que se explotan de aquí, generar unos porcentajes para que queden para el desarrollo local. Y ese desarrollo local, Javier, lo hemos puesto de la siguiente manera. Y lo digo porque nosotros conocemos el espíritu, el ámbito y la intención y la cobertura de la ley, porque nosotros la hicimos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pusimos? Que estos recursos, por ejemplo, que de cada barril de petróleo producido se queden $2, $2 para la región. De las minerías se quede el 60% de las utilidades para el desarrollo de la región. De las hidroeléctricas se quede el 30% del superávit de las regalías, de las ganancias, para el desarrollo de la región. ¿En qué se va a gastar estos recursos o en qué se van a invertir estos dineros? Nosotros, como amazónicos, pues tenemos claro en lo que se tiene que gastar o invertir, porque esas han sido las necesidades siempre. Primerito, Javier, primerito, la ley así lo dice, ley amazónica, que es un poco más grande el título de la ley, pero le llamamos ley amazónica. Dice que estos recursos tendrán que ser primeramente invertidos ¿en qué? En educación superior, en universidades. Por lo tanto, la misma ley manda a crear 4 universidades en la región, aquí en el norte, en la parte céntrica y en el sur de la Amazonía ecuatoriana, porque no hay universidades acá. Acá no hay universidades, Javier, ¿ya? Entonces la ley manda que esos recursos creen las universidades, financien proyectos de educación, de investigación para el desarrollo ecológico, para el desarrollo de biodiversidad de la zona. No sé si me explico. Entonces, esta ley lo que sí, hace es exactamente. aprovechar todavía los recursos que tenemos para sembrarlos en educación, para sembrarlos en agua potable, para sembrarlos en alcantarillado, y además le decimos al Estado, a los gobiernos locales pequeños, les decimos a las prefecturas, municipios, a los gobiernos locales pequeños. Allá en España creo que les llaman ayuntamiento, porque para ellos les vale el recurso económico. Ellos y el gobierno central administran estos fondos.
La ley es clarita. No se pueden gastar un centavo en gasto corriente, en fiestas, en viáticos y en cualquier otro tipo de gasto que no vaya para el desarrollo. Los recursos de esta ley son el 100% para obra, para desarrollo de la región. Hemos sido muy finos en la legislación de esta ley justamente porque la Amazonía ecuatoriana merece un desarrollo distinto y urgente para que se iguale al resto de regiones del país. En este caso, asambleísta, en este caso hablemos del Yasuní ITT, se hizo una gran campaña que se iba a proteger se llama, el petróleo de la Amazonía ecuatoriana, sobre todo una gran diversidad en la flora y en la fauna, ¿no? Pero en este caso, al final se explotó. Al final, yo, lo que me gustaría saber es si vale la pena sacar el petróleo con todo el impacto y daño medioambiental que se está haciendo a toda la Amazonía ecuatoriana. Te lo digo por temas muy sencillos. Te voy a nombrar mecheros clasificados en la base de toda la provincia, sobre todo en la Amazonía, la Amazonía, ¿no? Te voy a hablar de sucumbíos. Se llama 140 mecheros. Perdón, sí, sitios con mecheros, exactamente, 340. En la Amazonía hay 447, en la provincia de Orellana hay 129, en el Napo hay 2 y en el Pastaza hay 3. Joffre, hemos visto videos donde están los mecheros. Es un cementerio de animales. Es un cementerio que cada día millones de bichos que tranquilamente nos podrían salvar hasta la vida porque eso no han sido investigados. Y tú lo sabes muy bien. Por eso te digo, vale la pena sacar los recursos del Estado ecuatoriano, del petróleo, por todo el daño medioambiental que se le está haciendo, porque al final tú me estás diciendo que se está explotando cobre, la minería que en muchos sitios, ahorita mismo tú lo has dicho, tú lo has dicho que se están explotando, pero al final yo te digo, o sea, por esos 30.000 millones, vale la pena sacar toda la minería cuando tranquilamente, o sea, no sería una ganancia. Imagínate que el Estado se lleve 10.000 millones. ¿Tú crees que esos 10.000 millones valen la pena todo el daño ecológico que se le está haciendo al Ecuador? Mira, es una muy buena pregunta porque nos permite hacer una reflexión profunda en materia de incluso de la sobrevivencia de la humanidad. Yo creo que si nosotros tuviéramos una política de parte del Estado o tuviéramos en otro nivel de desarrollo aquí en América Latina y en el Ecuador, a estas alturas pues no deberíamos ni explotar ni petróleo, ni cobre, ni oro de lo que hay acá en la Amazonía y más bien aplicar planes más de protección, de cómo es de remediación, de reforestación de la región amazónica. Pero ya está montada la industria en este momento, Javier, ya están, los mecheros ya están. Lo que hay que es hacer una muy buena explotación y creo que aplicando buena tecnología se puede lograr incluso evitar los mecheros. Lo que pasa es que, verás, el tema de los mecheros los pueden evitar y ahorita hay tecnología incluso para que ese gas que lo queman ahí al aire, a aire libre, lo utilicen incluso para generar 400, la misma energía. 400, 447 mecheros. Es Ya, mira, bastante, Joffre. es bastante, desde luego, pero ahorita esos 400 y pico de mecheros, ese gas que están quemando ellos, pueden tranquilamente servir para que produzcan la energía eléctrica que requieren los mismos motores o las bombas para sacar el petróleo y no estuvieran quemando el gas a aire libre. Pero ¿por qué no lo hacen, Javier? Porque ahí hay que reconocer esto es todo es decir, la industria petrolera es toda una potencia en materia económica y que maneja incluso mucha política o como es, o tiene relación con el sector político. Mira lo que pasa con Chevron, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen grandes relaciones con los Estados Unidos, incluso con los niveles políticos altos de los Estados Unidos. Es decir, no es tan fácil la pelea con ellos. ¿Cuál es el tema, Javier? Los mecheros no cambian de tecnología en este momento, porque hay empresas que hacen ese trabajo, pues ese es el asunto. Hay empresas que ganan quemando ese gas. Entonces, al momento que simplemente ese gas lo utilicen para otra cosa, estas empresas pues dejan de perder esas utilidades, dejan de ganar, perdón, esas utilidades.
Entonces es dura la batalla. En este momento yo creo que hay que explotar el petróleo porque ya tenemos la industria montada, la minería igual, con toda la garantía en términos de Vale la que haya, pena, por el vale la momento, pena, por el Joffre, momento, vale la por el pena. momento, pero por el momento sí, siempre y cuando las reglas estén claras de que estos recursos sirvan para sembrar desarrollo y que luego de un tiempo tú ya no dependas del petróleo. Si haces el sacrificio, como tú dices, vale la pena, me esfuerzo, me voy a golpear yo mismo un poquito ahora, Joffre, intención de poder 47 años, desarrollar. Sí, sí, sí te entiendo. Y es, por eso te digo, es muy... 47 años, Joffre, y seguimos lo mismo y tal vez está peor, porque ahora se han triplicado la producción del petróleo. O sea, ya no Pero, se sacaba a la escala anterior, pero ahora se está triplicando el petróleo. Al final te digo, o sea, vale la pena el impacto medioambiental que se está haciendo daño al país por el recurso, porque al final el ecuatoriano no ve el dinero. El ecuatoriano, o sea, sí. lo ve en cierta manera, pero al final la economía, se llama, lo que el ecuatoriano puede tener como ciudadano ecuatoriano, no lo ve, porque yo digo, en Ecuador ahorita mismo vemos casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. O sea, 6 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. Sí, Casi el 75% de las personas de la tercera edad no tienen una rentabilidad o una pensión que, sobre todo, que tenga una vejez digna. En este caso, por eso te digo, o sea, no, ¿de qué nos vale todos los recursos cuando al final no vemos nada por ningún lado? sí, Javier, tienes toda la razón. Por eso digo, si me preguntas a mí, es decir, yo he sido uno de los más defensores de que no haya explotación petrolera, porque a mí me encanta la Amazonía, me encanta la selva y que ojalá no se toque una hoja. Pero en este momento las condiciones ya están montadas, es decir, ya está montada aquí la industria, el daño ya está hecho. Entonces, aprovechemos, optimicemos, mejoremos y eso sí, pongamos planes. Por eso te hablaba de la ley esta, planes y leyes que permitan a que ese petróleo no signifique nada, como tú estás diciendo, que ese petróleo signifique más bien desarrollo para la gente, para nuestras comunidades, para el ser humano, hasta un tiempito más para que luego ya no sea dependiente de estos recursos naturales. Pero Javier, tú tienes toda la razón, pero te voy a hacer solamente una reflexión. El país, el Ecuador, casi el 50% en una economía dolarizada depende de las exportaciones de petróleo. Es decir, los dólares que ingresan al Ecuador son por venta de petróleo y otras exportaciones de flores, de banano, camarón y esas cosas. Pero casi el 50% solo es de petróleo. Si no empezamos a vender petróleo, por eso que estamos bien asustados acá, créanmelo, estamos en una Lo catástrofe económica sabemos. ahorita. Ya, porque ahorita si no hay venta de petróleo, ¿cómo entran los dólares acá al Ecuador? Porque nosotros no tenemos moneda propia, no podemos imprimir billetes para que haya circulante. Entonces el dólar se empieza a escasear porque no van a ingresar, pero sí están saliendo de algunos grupos que prefieren poner la plata en otros bancos, en otros países, aparentemente para asegurarse, porque acá el Ecuador va a quebrar, lo que pasó en el feriado bancario, tú sabes. Pero ahora, Exactamente. ¿cómo ingresamos más dólares en este momento? ¿Cómo hacemos si es que el petróleo no se produce y no se vende, ¿cómo le inyectamos para poder equilibrar por lo menos esa economía, aunque ahí media endeble que tenemos, se mantenga? Sería mortal y por eso estamos nosotros acá, créanmelo, Javier, pasando una situación Ya. sumamente dura porque como se depende del petróleo y ahorita el petróleo está a pérdida, entonces no van a haber dinero que entre al Ecuador. Y esos dólares van a hacer Exactamente. falta para el trabajo, van a incrementar el desempleo como no tienes idea. Exactamente. Yo, para ir terminando, quisiera hablar sobre todo sobre las prebendas. O sea, créelo, nos preocupa muchísimo todo lo que han hecho en el país y créelo, nosotros desde Europa nos preocupa muchísimo más. Las prebendas, 1.000 millones a los chinos. Ya no fue a los americanos, pero ahora son los chinos. Vienen los chinos, dicen, este es nuestro petróleo, es nuestra tierra. O sea, que todo lo que está bajo el Ecuador le pertenece. Entonces, yo creo que ese tipo de negociación, de hacer preventa, porque al final el dinero ya está gastado, Joffre. Ya está gastado, el dinero ya no está, no lo vemos ahorita mismo. ¿Dónde está ese dinero? Obviamente tú lo dices, sí, ¿verdad? Está en la carretera, hay escuelas, están ahí, sí. Pero Joffre, o sea, ahorita mismo el Estado ecuatoriano necesita de una inyección o sea, de liquidez, de dinero. En este caso, ¿cómo hacemos? Por eso te lo decía, ahorita mismo de la producción del petróleo del Estado ecuatoriano, ¿cuánto por ciento se van para China de toda la producción ecuatoriana? ¿El cuánto por ciento se va para China? Porque ese petróleo ya está prometido hasta 2024.
Por lo tanto, quisiéramos tener las cuentas bien claras el ecuatoriano para que saber qué es lo que está pasando con el Ecuador, con nuestros recursos. Sí, no, no está todo prevendido porque todos los países que son petroleros hacen preventa de petróleo, así garantizan tener recursos en esos momentos para hacer inversión, como lo hizo el presidente Correa. Aquí, gracias a esas inversiones, tenemos un hospital de 150 camas, pues un lujo de hospital a lo que no teníamos nada aquí en La Guagrio, por ejemplo, ¿no? Eso ya está invertido, como tú dices, no está, pero la mejor inversión es justamente, el mejor ahorro es hacer una inversión. Lo que está pasando ahora, que evita que el Estado se gaste en medicina y en infraestructura de salud en estos momentos, ¿ya? De la información que tenemos, sí, de la información que tenemos es que no todo está obviamente prevendido. Eso es un tema que lo han sacado para... Para ponértelo así, creo Exactamente. que está de cinco, hazte cuenta, de 5 barriles está prevendido uno, dos, o 1,5. El resto está para que siga saliendo. Exactamente, porque yo te digo, el pueblo ecuatoriano, pues te digo, este tema de la producción del petróleo, pues no lo sabe, y tampoco sabe el daño medioambiental que se está pasando en el Ecuador. Y ahorita mismo, Joffre, ahorita mismo en la costa ecuatoriana, tú sabes lo que es la costa ecuatoriana, ahorita mismo no tenemos, creo que ni el 10% se llama de reservas ecológicas, no hay porque todo está desflorestado. ¿Cuánto tiempo va a ocurrir para que pase lo mismo en la Amazonía? Porque hay que ser No, pues sincero, Joffre. En eso menos no de quisiera. 40 años, en menos de 50 años, la costa ecuatoriana ha sido devastada. Industria maderera, industrias mineras, está todo contaminado, o sea, y si te vas para la provincia de Loro, todo, o sea, la minería, y sobre todo, Joffre, la minería ilegal, la minería que se está llevando los recursos del Ecuador, porque tú lo sabes muy bien, o sea, empresas extranjeras que se están llevando los recursos del Estado ecuatoriano y simplemente no pasan por un control del Estado, porque no me vas a decir que todo pasa, todo está controlado. Entonces ya te digo, ¿por qué esa falta de control, esa falta de fiscalización en todos estos sectores, que al final, ya te digo, al final llegará algún día a la Amazonía y yo creo, no me voy a pensar dentro de 30 años, 40 años, no tendremos tampoco Amazonía. Y por lo tanto es muy importante, Joffre, hacer leyes que protejan tanto la Amazonía ecuatoriana, los que nos queda de selva, y al final porque será un patrimonio de la humanidad, porque digo, se está desapareciendo y esto del cambio climático viene mucho a impactar con todo lo que está pasando en el Ecuador también, y tú lo sabes muy bien. Sí, en eso tienes toda la razón, Javier. Yo conozco la costa, he recorrido la ruta viva, la Spondius, debes conocer tú. Y claro, eso en tiempo de verano es casi en algunas partes ya desérticas. Ojalá nunca pase eso en la Amazonía, pero también cuando he ido a la costa he preguntado, ellos hace muchos años eran igual como acá. Todo era manglar, todo era selva, todo era Llovía árboles mucho, y llovía llovía mucho mucho, ya. ahora Ahora, es calor, las temperaturas han subido demasiado. sí, ahora, mira, yo espero que eso nunca pase acá en la Amazonía, pero yo te voy a dar una idea. Creo que depende de todos, pero claro, depende de una muy buena política de Estado, leyes muy fuertes en términos ambientales, que las hay en este momento, pero además también se requiere una conciencia ciudadana social. Y claro, no faltan las empresas grandes que se van a aprovechar, porque aquí la gente, y te lo digo así como me lo dicen y como lo hemos vivido aquí en la Amazonía, a ver, la gente eh, deforesta un árbol, ¿ya? Y para madera, ¿no? Y se le dice a la gente, pero no corten ese árbol de 100 años, un árbol primario, imagínense una reliquia, es un símbolo, un árbol primario de 100 años. Pero la gente, esos son los más caros, pues madera buena. Pero la gente dice, no tenemos plata para Pero, comer. Entonces la gente lo termina exactamente, yo, tumbando. pero yo, el problema no es con la persona que te tumba un árbol, el problema es que dentro de esa madera Amazonía hay empresas que están Es, sacando la es madera que, y están en pleno conocimiento de la autoridad y simplemente tienen un permiso para poder deflorestar la selva ecuatoriana. no, sí, 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 yo Porque te comentaba esto de la ciudadanía. Y tal vez en esa parte es entendible que si la gente tiene que alimentarse, pues perfecto, tumba uno y siembra otro, pues aunque a otro lo vas a ver en 100 años, no importa. Pero como tú dices, si no aquí hay el problema, si no hay comprador, o sea, yo no tengo por qué venderlo, o sea, no tengo por qué tumbar el árbol. claro, pero aquí el gran problema es,
toda la, por decir así, la mafia, pero que son las grandes empresas madereras. Ese es el problema. Ahí está el problema. Sí, Exactamente. ¿Y esas por son qué las las... autoridades no actúan? O sea, pues, y exactamente ustedes mismos, ¿por qué no actúan con estas empresas? O son mafias que operan dentro del Sí, Estado ecuatoriano. sí, son mafias muy fuertes, Javier. Nosotros hemos fiscalizado desde el área cuando yo estaba en el primer periodo en la Asamblea, bueno, sí, porque la Asamblea tiene dos periodos de 2 años, ¿no? En el primero estuve en la Comisión de Biodiversidad donde trabajamos esta ley que te digo, ahora estoy en otra comisión, pero en la que estábamos primero, justo trabajamos estos temas de biodiversidad y fiscalizamos al Ministerio del Ambiente, hicimos un seguimiento muy fuerte al tema maderero y nos pudimos dar cuenta que, claro, son una mafia, son empresas muy grandes que manejan mucho dinero y que son, como tú dices, las que no sabemos cómo, pero sin embargo reciben las Tienen consentimiento. autorizaciones, Consiguen no, y reciben consentimiento del Estado. las autorizaciones del Estado, del Ministerio, y van y deforestan y sacan lo que ellos quieren y pasan. En cambio, para cualquier ciudadano que un arbolito saca por ahí para hacer su Sí, casita, para lo cual, y le detienen, y exactamente. le cogen preso el carro, lo liquidan, lo tumban económicamente, mientras que las grandotas se llevan por trailers aquí los árboles grandísimos y no sabemos cómo lo Ya hacen. viste, ya viste paciencia de las autoridades, porque te digo, o Sí, sea, sí, están sí. los militares por todos lados, o sea, En los eso tienes ven ahí, simplemente no toda hacen la nada. razón. Entonces, ese tipo de corrupción dentro de la provincia, sobre todo de Orellana, Sucumbío y todos los bloques de la Amazonía ecuatoriana, obviamente lo saben, pero simplemente ya te digo, el problema es la corrupción. Joffre, para terminar, creo, me gustaría hablar muchos temas más. Mira, ya tenemos ya más de 1 hora. Perdóname que me he pasado el tiempo, Tranquilo, pero ya una muy digo, buena entrevista. son muchos temas muy importantes, sobre todo que sea para la ciudadanía y creo de aquí del exterior, sobre todo de aquí de España, quienes las personas que nos están viendo en directo, sobre todo agradecerles muchísimo. Hay muchos comentarios ahí. Créalo, me gustaría leerlos todos, pero lastimosamente ya tengo por falta de tiempo y tengo que estar concentrado más con el entrevistado. No los va a leer, pero sí los leeré más después. Y sobre todo tú también, Joffrey, me gustaría que los leáis, sobre todo las inquietudes que tienen los ecuatorianos sobre el tema de la Amazonía ecuatoriana y sobre todo de todos los bloques petroleros que hay en el Ecuador. Créelo, me gustaría que el petróleo en el Ecuador se quedara bajo tierra y comenzáramos a ser productivos nosotros mismos. Voy a ser sincero, ser productivos nosotros dependamos del petróleo, seamos en la vida, porque te digo, en el Estado ecuatoriano no hemos acostumbrado a vivir de la nada, perdóname que diga, vivir del cuento, porque eso es lo que hace el Estado ecuatoriano, vivir del cuento, vivir de lo fácil, y eso no es así. Hay que ser productivos, si no somos productivos, somos, perdóname, un estorbo para la sociedad, y eso no es así, ¿no? Joffre, para terminar, créelo, ese mensaje sobre todo de optimismo a la gente que está pasando mal, a las personas que han perdido sus familiares y amigos, independientemente, yo siempre digo, yo en este espacio donde yo hago este tipo de entrevistas, o sea, no es que me dé igual, pero sí me gustaría tener la opinión de toda la ciudadanía, independientemente de cualquier partido político, pero sí me gustaría tener o sea, un punto referente y un punto de enlace entre la migración de Europa, de ecuatoriana, con el Ecuador directamente, para estar más informado y qué es lo que está pasando en el país. Sobre todo, yo para terminar, ese mensaje a todos los inmigrantes en el exterior que lo están viendo a través de esta señal de Proponemos TV. Bueno, primero muchas gracias, saludarles inmensamente. Sabemos que como la pandemia es a nivel casi ya mundial, me imagino que estarán viviendo tales condiciones como Ecuador en materia sobre todo del aislamiento, pero la realidad acá en nuestro es muy difícil. Decirles a los migrantes, a todos un abrazo grande. Nosotros y el Ecuador vive de los migrantes porque gracias a ellos también tenemos liquidez que nos llega, es decir, dinero que entra en esta economía dolarizada. Eso ayuda muchísimo a que haya dinamismo económico. Y decirles que nosotros sí, como asamblea, estamos en deuda todavía, en deuda por la ley la ley de movilidad, que todavía no pasa, eso ha trancado el gobierno no ha puesto trabas por todo lado y desde que yo recuerdo estamos ya 3 años en la asamblea y no ha avanzado. Y justo ahora estamos nosotros en la comisión donde se está trabajando esta ley. Yo también estoy en la comisión de Relaciones Internacionales, donde está esta ley, pero tampoco ha avanzado mucho. Y ustedes dirán, ¿pero qué están haciendo ustedes? Pues bueno, nosotros estamos presionando como bancada de la Revolución Ciudadana, pero España y los migrantes deben saber que la Asamblea está cooptada por el gobierno y por los grupos políticos que están cogobernando, perdón, con el presidente Moreno. Y ellos tienen las comisiones, ellos tienen la presidencia de la Asamblea, entonces controlan todo. De todas maneras, vamos a seguir presionando para que salga una ley
realmente que sea de beneficio, de interés para la necesidad de los migrantes y que ojalá en algún rato, créanmelo, la intención más grande nuestra es que los veamos acá o que vengan ya a hacer su estancia acá y si no, pues que estén allá en los países donde están ahora, pero que podamos tener garantía de derechos como ecuatorianos que ustedes obviamente y deben tenerlas en otros países y eso tiene que garantizar el Estado ecuatoriano. Así que ánimo, mucha fuerza, Do- muchas gracias por siempre ser los migrantes que han sostenido pues al país, ¿no? 2.700 millones, Joffre, inyectamos a la economía ecuatoriana. En eso Dos estamos mil plenamente setecientos millones conscientes. cada año. Si no fuera Pero por eso, créeme, lastimosamente no recibimos, creo, ni el 10% de lo que debíamos recibir de todo lo que inyectamos a la economía ecuatoriana. Es una lástima que todos los recursos de este ecuatoriano pues se han repartido durante toda la burocracia de todas estas personas públicas que lamentablemente creo que para nosotros no hacen nada, creo yo, no hacen nada, simplemente están ahí gastándose el dinero de los ecuatorianos y simplemente no se ve el trabajo. Y para ganarse, sobre todo aquí en Europa, para que tú te paguen, tienes que demostrar un trabajo. Y lastimosamente vemos que ese trabajo no está hecho. No se está haciendo nada. Por lo tanto, hay que hacer mucho por los inmigrantes y eso ya depende de nosotros. Dependamos de todos los ecuatorianos, qué es lo que querramos nosotros de aquí en adelante, quién nos van a representar y no vengan con esa demagogia y ese populismo y tantas cosas a decirnos que son salvadores de la inmigración, por favor. Ahora sí queremos más seriedad y más respeto, sobre todo con la inmigración, que somos, como tú dices, que hemos sostenido la economía del Ecuador. Joffrey, muchísimas gracias a ti gracias y Javier. sobre todo espero que no sea la última vez que salgamos en directo, esperemos que tengamos la próxima vez y sobre todo mandar ese cordial saludo a todos nuestros amigos de Proponemos TV que siempre están viéndonos en directo. Claro, Joffrey, cada persona está con su teléfono ahí, había casi 90 personas ahí, creo, 90 personas para nosotros es bastante, porque esa persona sí le interesa el futuro del país. Es muy importante eso. Bueno, amigos, muchísimas gracias a Muchas todos gracias. ustedes. Pues y será hasta el día de mañana a las 9 de la noche que tengamos otra entrevista en directo. Que pasen muy buenas tardes en Ecuador y muy buenas noches aquí en España. Hasta luego. Proponemos TV, tu canal.